Lo que no dice la lección, como una contribución a la misma. El libro de Juan, Testigos de Cristo como Mesías, lección 4. Elohim en la eternidad elabora un solo y único plan para crear. Sabemos que Elohim no crea porque se le ocurrió o necesita de algo. Siempre es por una razón, con un objetivo, por qué los crea, y con un propósito, para qué los crea, estableciendo en la eternidad el costo de su solo y único plan. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Juan presenta cómo en la eternidad el Logos, palabra, estableció el costo que vino en carne, es decir, nació, y mediante señales va presentando a Dios hecho carne, el Cristo, estableciendo las razones para creer y obedecerle, y a lo largo del libro nos presenta su solo y único plan, por qué vino y para qué vino. Mateo, Marcos y Lucas enfatizan el gobierno de Dios totalmente diferente al gobierno que regía a su pueblo. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Que es mejor ser regidos por esta forma de gobierno, el reino de Dios, obedeciendo. Las consecuencias de no obedecer la palabra del reino son funestas. Dice, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Juan el Bautista, al presentar al Cordero de Dios, enfatiza que es el Hijo de Dios. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizo con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esta afirmación está relacionada con la parábola del trigo y la cizaña. Al final, dos grupos, hijos del reino, hijos del maligno. El reino de Dios, el reino de las tinieblas. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Recordemos que Juan el Bautista y los discípulos de Jesús, el Cristo, hablaron a sus coterráneos, únicamente a ellos, es decir, a su propia iglesia, a la iglesia de las ovejas perdidas de la casa de Israel. No fueron al mundo. Los discípulos, después de ser bautizados por el Espíritu Santo, pudieron salir a Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Y a nosotros con un solo bautizo nos quieren enviar al mundo. Cuando hablamos de remisión, hablamos de la sangre del Cordero. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Los pecados perdonados mediante sacrificio eran asperjados hacia el lugar santísimo, la sangre. Es decir, esos pecados perdonados estaban delante de Dios hasta el día del Yom Kippur, en el cual el santuario era purificado
expiado los pecados y sacados, transferidos al macho cabrío designado, Azazel, para luego ser llevado, remitido al desierto. Remitir es enviar a alguien o algo, a una persona o a un lugar. La raíz de la palabra remisión significa enviar. De ahí deriva la palabra misión o misionero. Las palabras misiva y misil provienen de la misma raíz. En su sentido fundamental, la remisión de pecados significa enviar los pecados lejos. Es una especie de eliminación de los pecados desde nuestra cuenta. Es significativo lo que hace esta sangre en los servicios del santuario. Limpieza de los pecados. Y en un solo día eran expiados esos pecados. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, esa sangre, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir, un cántico de despedida. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y más aún nos sigue maravillando la sangre de Jesucristo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, solo y únicamente en ese día, no sin antes prepararse. Pero dice Levíticos 16, verso 34. Esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. Pero Cristo ingresó al lugar santísimo celestial. Y de ese lugar santísimo nos está diciendo que podemos ingresar libremente y quedarnos, vivir ante su presencia. Esto es lo que hace la sangre de Jesucristo. Cuando hablamos de redención, hablamos del Cordero. Dice en Isaías, sin embargo, fue la voluntad del Señor aplastarlo y hacerlo sufrir, y aunque el Señor hace de su vida una ofrenda por la culpa, verá a su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Isaías utiliza la palabra en hebreo Ashan como ofrenda por la culpa. La palabra hebrea para ofrenda por el pecado es chatá. Las veces que se ofrece este tipo, Ashan, ofrenda por la culpa, era un sacrificio hecho para compensar por los pecados tanto intencionales como no intencionales, con una compensación del 20%, pero había en otra ocasión que se usaba este tipo de ofrenda en la ley para la purificación del leproso, que en última instancia era para ser reconciliado con Jehová. Lo maravilloso de esta ley es que se aúna un elemento más al sacrificio, aceite, que al igual que la sangre de la ofrenda por la culpa, se unge sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y lo que quede del aceite que está en la palma de la mano del sacerdote, lo pondrá sobre la cabeza del que ha de ser purificado. Así el sacerdote lo reconciliará delante de Jehová. Otra versión dice, para que pueda pertenecer a Jehová nuevamente.
En el libro de Juan, mediante señales, presenta a Jesucristo para creer en Él y obedecerle. A la mujer adúltera le dice, vete y no peques más. ¿Cómo podía obedecer esta orden si Jesucristo no había ido a la cruz y ni siquiera había enviado al Espíritu Santo? Creer en Jesucristo significa conocerle y así tener la autoridad legal de ser llamados hijos de Dios. Es decir, somos adoptados. Pero esta adopción debe de ser confirmada, dice. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y es sólo y únicamente mediante el Espíritu Santo que se confirma esta adopción. Él es el que redarguye, que guía, que regenera y transforma. Los discípulos lo recibieron, el Espíritu Santo, en el primer día de la resurrección. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En el 50º día se confirma la adopción, el nuevo nacimiento. Los libros sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, relatan el llamamiento en sí a seguir a Jesús. Juan relata los primeros encuentros de Jesús con Andrés y un hombre sin nombre. Casi con seguridad es Juan, que nunca se nombra a sí mismo en su propio evangelio. Simón Pedro, Felipe y Natanael, también llamado Bartolomé. Andrés y Juan lo conocieron por medio de la predicación pública de Juan el Bautista, es decir, conocieron de primera mano lo que el heraldo del Señor decía. Además eran discípulos. Y al ver al Cordero de Dios, del cual hablaba Juan el Bautista, lo siguieron, con toda la intención de ser sus discípulos. Andrés empieza la evangelización en casa, habla con su hermano Simón. Felipe era, junto con Pedro y Andrés, de Besaida, en Galilea, además discípulo de Juan el Bautista. Y Jesús es a él que le dice, sígueme. Andrés, Juan y Felipe eran discípulos de Juan el Bautista. En el caso de Natanael es de notar el diálogo con Jesús. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Todo parece que Natanael estuvo meditando sobre el patriarca Jacob y el engaño con el que había arrebatado la bendición a su hermano Esaú. En contraste, Jacob el suplantador, Jesús se refiere a Natanael como un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y esto impactó a Natanael. ¿De dónde me conoces? Y lo lleva a declarar, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael es amigo de Felipe. Juan es el único que relata el encuentro de Nicodemo con Jesús. Las prédicas que había escuchado eran acerca del reino. Así es que tenía preguntas, por eso fue de madrugada a hablar con Jesús. Del diálogo podemos entender que hay que nacer de nuevo.
A la pregunta no expresadas, Jesús le responde. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es el verdadero nacer de nuevo, el verdadero nacimiento, y es relacionado con el reino. En el diálogo con Pilatos, Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Para luego después, Pilatos infiere, ¿así es que tú eres rey? Cristo responde, tú lo has dicho y estás en lo correcto, yo soy rey. Así es que reino es forma de gobierno, de regir. Cuando los israelitas, en 1 Samuel 8, piden rey, lo piden como el que tienen las otras naciones. Y Jehová le dice a Samuel, no te rechazan a ti, sino a mí. No quieren que yo reine sobre ellos. Esto es la evidencia de que en el mundo hay otros reinos, otras formas de gobierno. Por cerca de 2000 años se ha eludido esta verdad, el nacer de nuevo, en relación al reino. Esta declaración del Señor, en pocas palabras, dice, nacer de nuevo implica que la persona ha percibido el reino. Es decir, para ser bautizado por agua, el catecúmeno se le debe haber hecho percibir, entender el reino. A los israelitas en Egipto, Moisés y Aarón les hicieron percibir la tierra que fluye leche y miel. Por lo cual salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo y según Pablo, cuando cruzaron fueron bautizados. 1 Corintios 10, versos 1 y 2. Nicodemo luego quiere argumentar en su ignorancia. Pero respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mas para su ignorancia, ahora habla de que se necesita 2 bautizos para entrar al reino. El nuevo nacimiento, agua, por haber percibido el reino, y la confirmación de ese nuevo nacimiento por el Espíritu para entrar al reino. Lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Luego habla Jesús a Nicodemo de los efectos del viento, y Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? A continuación la celestial. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces, ¿a dónde fueron o dónde están Enoc, Moisés y Elías? Hasta aquí nuestra contribución a la lección.